El 27 de octubre, la ciudadanía está llamada a decidir en un plebiscito si se habilitan los allanamientos nocturnos en hogares, lo que implicaría eliminar una prohibición que figura en la Constitución desde el año 1830. Hasta ahora, el artículo 11 de la Constitución dice lo siguiente: el hogar es un sagrado inviolable, de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe y de día solo de orden expresa de juez competente por escrito y en los casos determinados por la ley. La papeleta de la reforma da una nueva redacción a ese artículo en la que se elimina las referencias al día y la noche. Y entonces, ¿cómo termina diciendo? El hogar es un sagrado inviolable, nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su morador o por orden expresa y fundada de juez competente dictada por escrito en los casos y formas establecidos por la ley. El debate en torno a este tema viene creciendo en la campaña electoral. El oficialismo está saliendo fuerte en defensa de la reforma. Sostiene, entre otros argumentos, que es una herramienta que va a mejorar el combate al narcotráfico. Mientras tanto, el Frente Amplio se ha posicionado en contra, aduciendo que supone una desprotección de los hogares sin una propuesta explícita de regulación que posibilite un uso adecuado de la herramienta. En el mismo sentido se ha pronunciado el comisario general retirado Mario Leyera, que fue director nacional de policía en la pasada administración. Con él conversamos el martes acá en la entrevista central en Perspectiva. Bueno, hoy vamos a profundizar en los argumentos del oficialismo. Y para eso recibimos al senador Carlos Cami, del Partido Nacional, que fue el impulsor original de este proyecto de reforma constitucional. Senador Cami, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Emiliano, el gusto que siempre significa para mí estar en este programa de tanto prestigio. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ir viendo distintas razones que están en juego, distintos puntos que se debaten, pero empiezo por la pregunta general y elemental. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria esta reforma del artículo 11 de la Constitución? Es una norma vetusta, fuera de época. Como se señalaba, data de 1830, de nuestra primera Constitución de la República. Después fue en 1918, con pequeños cambios, mantenida. Y por tanto responde a la necesidad de una época distinta a la actual. Estamos convencidos que el derecho tiene que acompasar la evolución de la sociedad. Lo que pudo resultar una norma adecuada a determinado tiempo de la historia no tiene por qué serlo, en este caso, casi 200 años después. ¿Y por qué? ¿Por qué no es adecuada a estos tiempos de la historia? Bueno, ¿por qué se distingue el día de la noche en 1830? ¿Por qué se establece que los allanamientos son una herramienta válida durante el día, pero no o dejan de serlo cuando cae el sol? Bueno, porque había fundamentos racionales, resultaba sensato distinguir el día y la noche, por ejemplo, a partir de que en buena parte del territorio nacional no existía luz eléctrica. Uh-huh. Los constitucionalistas reconocen que fue variando en las constituciones de países de la región, que tenían en el siglo XIX esta imposición también, porque naturalmente en la noche golpeaba a alguien la puerta de una casa y no se podía distinguir la silueta si correspondía a la de un vecino o a un familiar, un policía, un desconocido o un ladrón. Hoy los cambios tecnológicos hicieron desaparecer las diferencias entre el día y la noche. Era, por ejemplo, impensable en 1830 que una organización criminal, como puede ser el narcotráfico, pudiese poner en jaque al propio Estado o desafiarlo, como hoy en la región existe. Por tanto, estamos en otro tiempo. Pero aparte, yo soy senador de la República desde hace 10 años, en 2015. Cualquier proyecto de ley, mucho más una reforma de la Constitución de la República, cuando se va a tratar hay una costumbre parlamentaria que se funda en dos aspectos. Primero, mirar el derecho comparado y segundo, escuchar las voces calificadas en la materia en nuestro país. Si vamos a esto, en esto último, las voces calificadas, bueno, fiscales especializados en estupefacientes, jueces especializados en droga, ex ministros del Interior, y acá me refiero a Bonomi en el anterior gobierno, ni hablar Jorge Larrañaga, que fue el gran impulsor de esta idea, los actuales ministros del Interior en este gobierno,
la Policía Nacional Profesional. Y ahí voy quizás a una de las referencias más importantes en los últimos tiempos de nuestra Policía Nacional, lamentablemente fallecido el inspector Julio Guarteche, que en el 2012 fue quien plantea el tema, alertando al sistema político sobre la necesidad o la conveniencia de legislar para habilitar los allanamientos nocturnos. Él especificaba la eficacia que podía significar para el combate a las llamadas bocas de venta de droga, porque esta vetusta normativa ataba de manos al policía, que le amputaba la posibilidad de actuar en la sorpresa o con sorpresa en horarios nocturnos, que es cuando se concentra mayormente esta actividad. Y así podemos continuar. El ex fiscal, el doctor Jorge Díaz, en junio del 2018 alertó al país que éramos el único país en la región que tenía este candado, este cerrojo en la Constitución de la República que inhabilitaba los allanamientos nocturnos. Si miramos el mundo en derecho comparado, bueno, yo le encargué hace 2 años a un profesor universitario, al doctor Franklin Fuentes, profesor de Derecho Constitucional, grado 3 de la Universidad de la República, un trabajo que fue estudiar todos los textos constitucionales del mundo en la materia, involucrando los 193 países que integran la Organización de Naciones Unidas, los 2 países miembros observadores, que son la Santa Sede y el Estado de Palestina, y los 8 países que no están, o regiones del mundo que no están en la ONU: Kosovo, República Turca del Norte de Chipre, Taiwán o República de China, etc. De los 203 países, solamente 4 tienen esta condición, que son Cabo Verde, Guatemala, Mozambique y Uruguay, donde el allanamiento durante el día sí resulta con las garantías, se reconoce la garantía que un juez de la República ordenándolos brinda, se reconoce su eficacia para el combate al delito, pero basta que caiga el sol para que no se pueda utilizar. Parece que desapareciera por arte de magia la garantía y la eficacia de este instituto en el día y la noche. Bueno, nos parece que son razones fundadas las solicitudes, reitero, de las voces calificadas dentro del país, que han comprendido incluso en los últimos 12 años proyectos de ley constitucional para reformar en esta dirección la Constitución, provenientes de legisladores del Frente Amplio, del Partido Colorado y del Partido Nacional. Ahora iremos viendo algunos de los puntos que usted mencionó en esta exposición, en esta fundamentación de la reforma que se está proponiendo, pero antes de seguir quiero remarcar entonces qué es lo que se modifica. Si estoy leyendo bien, el cambio en el artículo 11 tiene 2 componentes fundamentales. Uno, se elimina las referencias al día y la noche. La norma pasa a ser única para las 24 horas del día. Y además se sustituye la expresión jefe de hogar por morador. ¿Por qué? Se lo consulto esto último porque de esto se ha hablado poco. ¿Por qué se pone este cambio en particular? La palabra jefe de hogar nos parece también fuera de época. Debería decir jefe o jefa en todo caso. Pero no es lo suficientemente precisa. Puede significar quién es el jefe del hogar. Puede en todo caso requerir la autorización de una sola persona. Y en realidad el sentido es la protección de todo el hogar. Por tanto, recurrimos a modificar y plantear el término morador, que es por otra parte el que impera, le diría que en la gran mayoría de los textos constitucionales del mundo en esta materia. Es interesante ese detalle. Queda puntualizado, queda aclarado. Entonces, de ahora en adelante, si se aprueba, el allanamiento nocturno en un hogar puede llevarse a cabo, pero debe ocurrir por orden expresa del juez competente, dictada por escrito y en los casos y formas establecidos en la ley. O sea, puede llevarse a cabo en la noche, pero con estas garantías. Sí. Se mantiene las garantías que estaban previstas para el día, digamos, ¿no? Y se aumentan. Este proyecto es doblemente garantista. Por un lado, establece la expresa, fundada y por escrito orden del juez competente, un juez de la República. Y por otro lado dice, en los casos
y en la forma, es decir, en el Ahí está. procedimiento que determine la ley. El texto actual dice, en los casos determinados por la ley, el texto nuevo dice, en los casos y formas establecidos por la ley. Y ahí se involucra el procedimiento específicamente, que deberá señalar, por ejemplo, detalles como que la policía deberá de grabar en sonido y en imagen clara el procedimiento al momento de realizarlo. ¿Dónde está eso? No, en la ley. Ah, pero no está. No, porque la Constitución lo que hace es remitir a la ley estos detalles, como sucede en todos los artículos constitucionales que tiene que haber una ley reglamentaria. Hace 15 días aprobamos en el Senado la reglamentación del artículo 25, que es el que permite la acción del Estado contra aquellos funcionarios que tuvieron acciones que le hicieron perder dinero al Estado. No estaba reglamentado. La ley reglamenta. Usted está adelantando acá qué componentes tendría una ley reglamentaria del nuevo texto del artículo 11. Exacto, que es el establecimiento de las garantías más precisas que a través de los legisladores se pretende establecer. ¿Y qué otros componentes tendría esa reglamentación? Y puede ser el tiempo de duración, la forma en cómo ingresar, grabar el procedimiento, es decir, todos aspectos técnicos vinculados a las garantías que se requieren. Se agrega, como hoy está durante el día, en qué casos, en qué tipo de situaciones, en la comisión de qué delitos y también de qué forma, precisamente para dotar de más garantías a la situación. Esto que usted está señalando es bueno incorporarlo a la discusión porque el debate se plantea en general a propósito del texto pelado, ¿no? Del texto del nuevo artículo 11 de la Constitución que se está proponiendo, y entonces queda una cantidad de dudas sobre justamente qué implica o qué implicaría en la práctica ese texto. Usted está añadiendo lo que por lo menos desde el punto de vista de quienes impulsan esta reforma constitucional se añadiría, pero se añadiría por la vía de la ley. Es una ley que habría que votar, ¿no? Es una ley que tendría que tener después las mayorías correspondientes en el Parlamento. A ver, entonces pregunto, en esa ley reglamentaria que usted está pensando, también incluye este aspecto que mencionaba el martes el comisario Layera. Él decía, la propuesta de reforma se impulsa para combatir el narcotráfico, pero en el texto no se aclara que la habilitación del allanamiento nocturno regirá solo para casos de narcotráfico. Y eso le preocupaba, decía, si triunfa el sí el 27 de octubre, el allanamiento nocturno en hogares va a poder emplearse ante la sospecha de cualquier tipo de delito y para todos los uruguayos y extranjeros que estén en nuestro territorio. Y le hacía la advertencia a quien estaba escuchando. Usted, en su casa, una noche de estas puede terminar recibiendo un allanamiento nocturno porque resulta que hay una sospecha de que en ese domicilio, en ese apartamento, ocurre un delito de otro tipo, un delito, yo qué sé, alguien que haya dicho que allí se tiene software ilegal en una computadora, ¿no? ¿Qué dice usted sobre esta observación que hacía el comisario Layera? Primero me preocupa porque eso habla de que no se confía en nuestra justicia, porque no pueden haber más garantías que las que da este texto, que es primero la vigencia del Estado de Derecho y segundo la intervención expresa, fundada y por escrito de un juez de la República. Entonces es no creer en el sistema. Está bien, pero de todos modos es un hecho que con esta redacción el allanamiento nocturno queda habilitado para cualquier sospecha de cualquier delito. No, porque si no, no limitaría lo que establece la Constitución a los casos y en las formas que la ley reglamentará. Bueno, y ahí voy a lo que le estaba preguntando. Se requiere la ley que va a decir en qué casos. Bueno, y entonces el proyecto de ley reglamentario podría incluir aclaraciones de este tipo, que el allanamiento nocturno solo podría pedirse para sospecha de delitos de narcotráfico, crimen organizado, yo qué sé, trata de personas. Exactamente, para eso es el proyecto de ley y determinar esos delitos, por ejemplo, que usted menciona, y yo le agrego tráfico de armas o delitos violentos contra la libertad, como pueden ser el copamiento, como puede ser el secuestro, como pueden ser tráfico de armas, tráfico de personas, la propia persecución criminal en determinadas circunstancias. Esto es así como está
prácticamente en todo el mundo legislado, más allá de que algunos textos constitucionales prefieren poner expresamente y restringir. Esa era otra posibilidad, que estuviera en el texto constitucional para qué tipo de delitos podía aplicarse ante una sospecha el allanamiento nocturno. Sí, nosotros creemos que la ley debe reglamentarlo, nos afiliamos a una corriente de pensamiento de que la Constitución tiene que ser lo más escueta posible y a través de la ley reglamentar lo que disponga la propia Constitución, que debe reglamentarse legalmente. Pero en el proyecto de ley que usted está pensando, se detallarían los delitos. Yo precisaría en la ley los delitos y precisaría las formas, es decir, el procedimiento. Me parece importante ambas cosas. Otra pregunta que también surge de la entrevista con el comisario Leyera. Usted resaltaba, Uruguay es uno de los pocos países del mundo donde no está permitido el allanamiento nocturno en hogares. Leyera respondía que los países que sí tienen allanamiento nocturno habilitado no han logrado derrotar al narcotráfico, no han logrado desarticular el problema de las bocas de venta de drogas. O sea, ¿qué cambia? ¿Para qué sirve esa referencia internacional? ¿Esos países que tienen el allanamiento nocturno permitido han conseguido mejores resultados? Han conseguido mejores resultados. La pregunta es, ¿tendrían mejores resultados si lo derogan? ¿Por qué no lo han derogado? La evolución histórica ha sido lo contrario. Ha ido progresando en la normativa de los países del mundo la incorporación de esto. El ejemplo, ¿cuál es? Nuestro continente. En el siglo XIX eran varios los países de la región que tenían en su propia constitución, como Uruguay, establecido la distinción del día y la noche. Fueron evolucionando acompasados con la evolución tecnológica. Está bien, pero hay cantidad de países que tienen el allanamiento nocturno habilitado en hogares y que, sin embargo, en materia de narcotráfico están mal, definitivamente mal. Pero con ese criterio dejamos entonces de perseguir el narcotráfico. Es como alguna voz que hemos escuchado, creo que con sorpresa generalizada en los últimos días, de que podía haber un riesgo para la propia policía en la noche en determinadas zonas y por tanto era mejor preservar. Entonces, ¿qué hacemos? Le garantizamos aún más la actividad en la noche a estas bandas criminales y del narcotráfico. Porque la pregunta es, Emiliano, ¿quién saca ventaja de la vigencia de esta norma vetusta y fuera de época? Le propongo que pongamos puntos suspensivos allí y volvamos sobre estos aspectos enseguida. Ya volvemos a la entrevista con el senador Carlos Cami, de Alianza Nacional, Partido Nacional. El plebiscito que tendrá lugar el 27 de octubre junto con las elecciones nacionales y en el que debe decidirse si se habilita o no los allanamientos nocturnos en hogares. Ese es el tema en la entrevista central de En Perspectiva hoy. Estamos con el senador Carlos Cami, del Partido Nacional, que fue quien presentó la iniciativa que ahora lleva a la consulta popular. Una aclaración: en el abordaje de los dos plebiscitos aquí en Perspectiva hemos optado por no organizar debates. En cambio, realizamos entrevistas con representantes de las dos posturas. Eso sí, estas entrevistas tienen algo de debate porque a cada uno de los invitados vamos planteándoles permanentemente los argumentos de la otra parte. Entonces, bueno, senador Cami, tengo para ir comentándole varios de los señalamientos que hizo el comisario mayor Mario Leyera en la entrevista de este martes. En particular, a propósito de algo que usted señalaba recién, la prevención sobre los riesgos. Leyera sostiene que en la acción nocturna se multiplica por 100 el riesgo de vida, tanto de los policías como de los involucrados o de terceros que puedan integrarse a la escena. Él advertía que es muy difícil que al hacer un allanamiento en horas de la noche los policías golpeen la puerta y muestren la orden del juez, sobre todo si además lo que hay de por medio es un sospechoso de narcotráfico. Entonces, agregaba, el procedimiento va a ser violento y seguramente cargado de sorpresas. Yo reitero, a mí me sorprende que prácticamente en todo el mundo, de hecho me tomé el trabajo de analizar qué porcentaje de la población mundial
vive en un sistema jurídico que establezca normas como la de Cabo Verde, Guatemala, Mozambique y Uruguay, exclusivamente de prohibir en la noche y no en el día, entre otras cosas por razones como la que establece la Yera. Es el 0,06% de la población mundial. Quiere decir que más del 99% de la población mundial vive en gobiernos que tienen sistemas o constituciones liberales, socialistas, comunistas, pero no importa. Tienen la habilitación con las garantías correspondientes para el allanamiento nocturno. Acá parece que es de demasiado riesgo. Preguntaba la Yera, ¿usted Sí. se imagina los riesgos a los que quedan expuestos niños que estén durmiendo en esa casa y que indudablemente no tienen nada que ver con la conducta quizás sospechosa de su padre? Lo que dicen los especialistas es que en la noche, precisamente, es cuando se acrecenta la inseguridad para los ciudadanos, por ejemplo, porque circula menos gente en la calle, porque la mayoría de las actividades delictivas de este tenor grave funcionan en la noche. Y acá lo que tenemos en Uruguay es un amparo especial, que es el que le da la Constitución. Les da un alero a los delincuentes y a los narcotraficantes para llevar a cabo sus actividades tranquilamente, casi que con impunidad, desde el punto de vista que ningún juez de la República podrá habilitar un allanamiento nocturno en estricto cumplimiento de la norma constitucional. Y la policía está precisamente para esa persecución. Y cuando un policía sale de la Escuela Nacional de Policía, yo he presenciado varios eventos de esta naturaleza que son de enorme emoción, entre otras cosas cuando juran dar su vida en el resguardo de la sociedad y en el cumplimiento de su deber. ¿Que tiene que tener todas las garantías y los resguardos? Sí, claro, estamos de acuerdo, de eso se trata, pero no renunciar por el peligro al cumplimiento de la actividad. No, pero a ver, acá él decía, hay riesgos para varias partes. Ahora hablaremos de los riesgos para los agentes, pero él mencionaba lo que puede pasar con terceros que estén en la casa, que no tengan nada que ver con el Creo que sospechoso. Por ejemplo, niños, por ejemplo, mujeres, ¿no? El principal riesgo para los niños es criarse en esos hogares que se dedican, por ejemplo, a vender drogas o están vinculados a actividades criminales. Eso me parece que es el mayor riesgo. Y segundo, estamos hablando de que hay en la Policía Nacional seguridad y formación y elementos para precisamente con seguridad y garantías proceder en la noche. Esto lo señaló no solamente, reitero, el inspector general Julio Guarteche, referente de la Policía Nacional y referente de la Yera también, sino que en el 2019, quien lo sucedió como director general de tráfico ilícito de drogas del Ministerio del Interior, el comisario general Carlos Noria, lo ratificó en el 2019 y ahora lo dice el director de la Policía Nacional actual. Ahora, Entonces, pero pensando en es particular, una opinión de la Yera que la pensando en respeto. particular en niños o mujeres, ¿qué recaudos puede haber en el procedimiento? ¿Qué se puede establecer en la ley reglamentaria de la que usted hablaba hace unos minutos? Exactamente. Es ahí donde hay que precisar los protocolos particulares. Porque pensemos cómo funciona esto. La orden la da un juez, o sea, no define la policía. Un allanamiento no lo define la policía. La policía investiga durante mucho tiempo, tampoco de un día para el otro. Y concluye con las pruebas pertinentes y le presenta al fiscal la necesidad del allanamiento. Y el fiscal, convencido de esto, le plantea al juez, que también tiene que estar convencido. Y el juez tendrá que ponderar si no puede esperar 6 horas en función de la situación e ingresar de día, o lo tiene que hacer en la noche. Mire, a principio de año, usted lo recordará, Emiliano, como periodista muy informado, creo que nos alertamos toda la sociedad de un episodio espantoso, que fue el triple homicidio de la Floresta. Cuando se determinó que el sospechoso estaba localizado y la policía tuvo la información fehaciente de dónde estaba, se fue a sacarlo. Eran casi las 20 horas, por tanto había caído el sol, no se podía allanar. Se tuvo que disponer de un cordón en toda la manzana hasta el otro día que amaneciera, de más de 20 efectivos especializados de la policía, con el riesgo que eso suponía. No solamente que alertado de eso podía escaparse el triple asesino, el triple homicida, sino que en caso de haberlo hecho,
hubiera generado mucho más riesgo que si hubieran ingresado directamente y la policía en esa situación lo hubiera sacado rápidamente. Pero por tanto, volviendo a lo que le preguntaba, para proteger o amparar la eventual presencia de niños o mujeres que no tengan nada que ver con el sospechoso en la casa, ¿qué se puede establecer en la ley reglamentaria? Protocolos especiales de actuación, que pueda, por ejemplo, ser limitante de la determinación de la medida. Ajá. Aparte de la ponderación de un juez de la República, que yo quiero seguir haciendo hincapié en eso, porque es importante señalar, han habido opiniones de algunos referentes políticos importantes opinando sobre esto, sin saber que la policía no define, la policía ejecuta. ¿Usted alude a declaraciones de Carolina Cose? Por ejemplo, entonces... Después se corrigió, ¿no? Hubo una primera declaración, después hubo un ajuste. Bueno, sería que no se corrigiera de tamaño disparate, pero lo que señalo es lo siguiente, la determinación de esta reforma de la Constitución pasa por la participación de los tres poderes del Estado. Uh-huh. El Poder Legislativo tiene que reglamentar en una ley en función de lo que establezca la Constitución en el cambio. El Poder Judicial, porque se requiere de la determinación expresa, fundada y por escrito de un juez de la República, en función también de lo que dice la Constitución y la ley, y del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior al amparo de lo que le determine la ley. Entonces, más garantías que esta, ¿cuáles pueden ser? Vayamos al otro lado, a los policías. La Llera decía que la policía no está preparada para allanamientos nocturnos, ni en entrenamiento ni en equipamiento. Reconocía que hoy existen unidades especializadas en el uso de armas en situaciones críticas, pero siempre para casos de actividad diurna. ¿Podría entrenarse a ese grupo para los allanamientos nocturnos? Sí, decía, pero esas unidades no asegurarían un funcionamiento las 24 horas por 7 días para todos los allanamientos que se pudieran llegar a solicitar. No alcanzan los efectivos que hoy desarrollan ese tipo de tareas y que podrían entrenarse. ¿Qué dice usted? Yo dos cosas. Primero, yo respeto mucho la opinión de la Llera, es un profesional calificado de nuestra policía. Primero, en lo que tiene que ver con los temas técnicos de la policía, es una opinión respetable, pero solitaria. Porque de Guarteche para aquí, los sucesivos jerarcas de la Policía Nacional, hablo de los dos gobiernos, del Frente Amplio y del actual, se han expresado a favor. Él señalaba en particular que con respecto a Guarteche habían tenido ambos discusiones dentro del Ministerio del Interior en aquel periodo y agregaba que Guarteche había terminado dándole la razón a él, a la Llera. Bueno, hasta que yo lo escuché al inspector Guarteche decía otra cosa y hoy lamentablemente no está como para poder preguntarle. Los sucesores, como el comisario general Noria, hasta el 2019 lo siguió manteniendo, los actuales jerarcas de la Policía Nacional también, los jefes de policía departamentales, he hablado con todos, prácticamente con todos, también están a favor. Este último fin de semana hubo un programa televisivo de los más difundidos a nivel nacional, con un patrullaje en zonas rojas de nuestra capital, donde también los propios policías que están en esa tarea señalaban expresamente que es necesario, que están preparados. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué sabe usted a propósito de si hay equipamiento, si hay entrenamiento como para llevar a cabo este tipo de procedimientos? Lo que me han señalado de parte de la Policía Nacional, los jerarcas correspondientes, es que sí, ambas cosas existen. Pero hay un tema que hay que tenerlo claro. Supongamos que no existiese el material adecuado o requerido, como señala la Llera, y supongamos que no hay entrenamiento adecuado en la policía. Bien, lo obtenemos, no podríamos usarlo porque no está cambiada la Constitución. Entonces, primero lo primero, se modifica la Constitución para habilitar la herramienta, es decir, yo diría que para que el próximo gobierno, los jerarcas policiales, cuando trabajen, para darle los elementos al fiscal, para que el juez determine, tengan en la caja de herramientas todos los instrumentos necesarios. El juez determinará si es necesario, cuándo lo es. Lo que usted dice es que se apruebe esta reforma constitucional no implica necesariamente que va a aplicarse el allanamiento nocturno en hogares desde el primer día, que perfectamente se puede esperar a que estén dadas las distintas condiciones.
Lo que importante es que exista la herramienta. Por supuesto, y después la ponderación que le hará un juez de la República y el trabajo previo de la Fiscalía y la investigación de la propia policía. La pregunta es, Emiliano, hoy, ¿quién saca ventaja en Uruguay de este candado que tiene nuestra Constitución? De esta prohibición de el allanamiento, por ejemplo, para el combate del narcotráfico o del funcionamiento de las llamadas bocas de venta de droga. ¿Quién se beneficia con esta prohibición? ¿Se beneficia la convivencia pacífica del barrio? ¿Se beneficia la tranquilidad de los hogares, de las familias de trabajo, de la gente honesta? ¿O sacan ventaja los delincuentes, los narcotraficantes, que pueden llevar a cabo tranquilamente su actividad en la noche, a sabiendas que ningún juez de la República podrá habilitar un allanamiento en estricto cumplimiento de la norma constitucional? Enseguida completamos la entrevista con el senador Carlos Cami. Hay 2 o 3 preguntas más. Estamos con el senador Carlos Cami de Alianza Nacional, Partido Nacional. Cabe la pregunta de por qué usted se embanderó con este tema en este periodo de gobierno, por qué presentó la iniciativa. Una razón es evidente, su cercanía, su proximidad con Jorge Larrañaga durante la carrera política de ambos. Usted ha sido muy cercano, uno de sus colaboradores más próximos, y Larrañaga impulsó esta reforma en la elección anterior como parte de un paquete, ¿no? Aquello de vivir sin miedo. Pero ¿qué más? Usted, por ejemplo, ¿usted es abogado? Preguntan algunos oyentes. Yo estudié abogacía, pero no me recibí. Me he asesorado enormemente en este tiempo, no solamente desde el punto de vista jurídico y precisamente constitucional, con asesores de primer orden, sino también con las personas vinculadas, lo que yo llamo las voces calificadas, en este caso, materia de seguridad, por supuesto, y sumándole a esto algo que tiene mucho que ver por qué retomé este asunto, Emiliano. Yo recuerdo como si fuera hoy, le confieso que como si fuera hoy, primeros días del año del gobierno asumido en el 2020, en plena pandemia. Jorge Larrañaga me llamó, me convocó a su despacho en el ministerio, yo estaba en el Senado, concurrí y me dijo escuetamente: mira, si siempre estuvimos a favor de la habilitación de los allanamientos nocturnos, más lo estoy ahora en estos pocos meses en que estoy ejerciendo el Ministerio del Interior. Hay que sacar esta reforma, te pido que te pongas en eso. Y ahí comencé a trabajar durante más de 2 años. Hablé con todos los partidos, las bancadas parlamentarias de los partidos con representación en el Parlamento, y bueno, sumé a la convicción en todo este tránsito la necesidad imperiosa que existe de esta habilitación. Mucho más, Emiliano, mucho más cuando uno recorre los barrios de Montevideo, el área metropolitana y de todo el país. Y yo soy un recorredor nato, le puedo dar fe de esto, y prácticamente no hay lugar, no hay barrio en que no reciba un vecino que me diga: mire Camí, mire senador, y me señala una casa y me dice: ahí se vende droga de noche, funciona una boca de venta de droga, y usted no hace la denuncia, señora o señor. ¿Y para qué la vamos a hacer si sabemos que no se puede entrar? Bueno, ahí quiero poner el énfasis en el final, el foco en el final de la entrevista. Senador Cami, vamos al último punto, que tiene que ver también con argumentos que han estado en esta discusión en estas semanas. ¿Por qué se carga tanto el énfasis con esta reforma en el combate a las bocas que venden droga al menudeo? Al menudeo. ¿De qué serviría combatirlas mejor si al cerrar una, luego se abren otras en lugares cercanos? Bueno, primero, la antítesis de eso, lo opuesto sería, por esa razón eventual, no intentar cerrarlas. No, pero el argumento es otro. ¿No es más lógico poner el foco y ponerlo de manera contundente en el combate a los peces gordos del narcotráfico, los grandes cargamentos, los grandes depósitos de droga? Yo le agradezco la pregunta, Emiliano, porque en esta campaña hemos escuchado una y otra vez opiniones tendientes a señalar que este proyecto concreto se presenta como la gran solución, como la panacea
al combate a los temas vinculados a la seguridad. Se ha señalado que se ha dicho de que es la bala de plata. Bueno, hubo algún vocero del oficialismo que manejó ese término. Perfecto. Y a partir de ahí es que la oposición critica esa mirada, ¿no? Yo no he escuchado que nadie diga que esta es la única solución. Particularmente yo nunca lo he dicho. Al contrario, lo que digo es, siguiendo aquello del doctor Bas Ferreira, que señalaba que lo importante no es discutir los temas, sino los problemas, ser más concreto. Acá lo que necesitamos es todo. Es decir, ¿alguien puede negar que sería de utilidad que el Estado invirtiese, que compremos más radares para lograr la cobertura del 100% de nuestro espacio aéreo, que hoy no lo tenemos? ¿Alguien puede negar que se requieren los mayores esfuerzos para tener escáneres en nuestros puertos y dar cobertura mayor a la carga de contenedores? ¿Alguien puede negar, por ejemplo, que requerimos de mayor presencia del Estado aún en las zonas más vulnerables donde hace caldo de cultivo el narcotráfico? Bueno, yo agrego, ¿alguien puede negar que también es de utilidad tener disponible esta herramienta para fundamentalmente, pero no solo, combatir el narcomenudeo? Creo que se trata de todo. Estoy de acuerdo. Está bien, pero lo cierto... Peces gordos, peces medianos y peces chicos. Pero lo cierto es que al estar de por medio esta reforma, al estar de por medio este plebiscito, la discusión termina siendo, en definitiva, sobre cómo entrar o no a una casa de familia, a un hogar en la noche. Se discute mucho sobre eso y se discute poco sobre lo otro, ¿no? ¿Cómo se hace para atacar al proveedor? Decía la Ayera, si yo dejo de proveer a un supermercado, el supermercado va a dejar de funcionar. O sea, si yo dejo de proveer, si logro que no se provea a las bocas de venta de drogas, que el gran narcotráfico deje de proveer a las bocas de venta en los barrios, las bocas van a desaparecer o van a tender a desaparecer. ¿Por qué el énfasis no está puesto ahí en la discusión pública? Bueno, pero el énfasis también está puesto ahí. Es más, yo no he encontrado ninguna opinión, por suerte, en ningún partido político que se oponga a eso. Una cosa no quita lo otro. A mí me suena más ese argumento a querer encontrar una respuesta o encontrar una justificación a un tema que para mí se basa, lo digo con todo respeto a las opiniones contrarias, casi que en sentido común. Es decir, el mundo, prácticamente el mundo entero lo aplica, no tiene inconvenientes, ha dado resultado, es una herramienta más disponible. Acá no. Las voces calificadas de distintos gobiernos, de la policía profesional, de fiscales especializados, de ex jerarcas de la Suprema Corte de Justicia, de ex jerarcas de la Fiscalía General de la Nación, de la academia, nos dicen que es necesario. La población en Uruguay se está expresando, por lo menos lo que miden las encuestas de opinión pública, contundentemente, que más de un 65%, más de un 60% está a favor. Y bueno, y se señala, bueno, pero no se ataca al grande. No, se ataca al grande, al mediano y al chico. Pero acá no hay grande o chico, hay que atacar todo, hay que atacar al narcotráfico. De acuerdo, pero en este gobierno, por ejemplo, ¿cuánto se ha avanzado en el ataque a los peces gordos, en el ataque a los grandes narcotraficantes, en el ataque a los grandes depósitos de droga, etcétera? Yo creo que es un tema el narcotráfico que abarcó el gobierno anterior, y va a abarcar el que viene, en el sentido de que es un flagelo, de que está aumentando el tráfico de drogas en esta parte del continente. ¿Por qué? Porque la droga se produce en Sudamérica y parte de los mercados principales, como el europeo, tienen como destino, como pasaje, el Uruguay. Y si nosotros tenemos vulnerabilidades en la cobertura de nuestro espacio aéreo, si tenemos vulnerabilidades en el puerto para controlar la carga, si tenemos vulnerabilidades de otro orden, bueno, eso de paso se paga con droga que queda acá y termina en el minimercado, como usted decía. Entonces que hay que atacar todo, sí, todo. Pero aparte otra pregunta, mientras existan las bocas, mientras esa lucha contra el grande no dé resultados inmediatos, porque no son fáciles, vamos a seguir que continúen proliferando estas bocas que envenenan a nuestros jóvenes. Esa es el planteo que hay que hacerse. Es decir, le vamos a dar
ventaja, porque la ventaja en la noche la saca el delincuente, la saca el narcotraficante, la saca el que está vinculado al crimen organizado. Y aparte no le damos tampoco a un juez posibilidades en otros delitos, reitero, como puede ser un copamiento, como puede ser un secuestro, como pueden ser otros delitos como el tráfico de personas, como puede ser el tráfico de armas. Entonces me parece que es bastante claro. Y falencias para el combate de los peces gordos han habido, sí. Han habido. Y la Llera lo sabe. Moravito se escapó caminando por la cárcel central en una vergüenza. Y Moravito era parte de la mafia italiana. Ese era pez grande en serio. Discutimos ese caso en la entrevista. La respuesta de la Llera fue, primero, que había que destacar que a Moravito se lo había detenido acá. O sea que efectivamente se lo había logrado capturar. Que después hubo, sí, evidentemente hubo corrupción en la cárcel, hubo funcionarios corruptos, un fenómeno que es muy difícil de contener y que se da en las policías de todo el mundo y en todos los periodos de gobierno. Pero después, a su vez, cuando se fugó, la policía uruguaya contribuyó con policías de otros países para que de nuevo se lo volviera a capturar y Uruguay recibió un reconocimiento por ello. Sí, me consta que tuvo muy particular, determinante acción en la materia por el interés que le puso el exministro Jorge Larrañaga. Precisamente se capturó, si mal no recuerdo, el día después de la muerte de Jorge Larrañaga en mayo del 2021. Él señalaba que esa tarea de colaboración con otras policías había empezado en el gobierno anterior, justamente. ¿Sabe lo que pasa, Emiliano? Es difícil, pero es un esfuerzo que por lo menos en lo personal lo he hecho siempre. Yo fui 5 años senador de la República por la oposición y voy a culminar 5 años siendo senador de la República por el oficialismo. Y he intentado en el ámbito legislativo, y también lo estoy intentando en plena campaña electoral a poco más de 50 días del acto eleccionario, que a veces se hace difícil, que es mantener una línea de pensamiento y de expresión lo más objetiva posible. Porque a veces uno mira, y hoy no sé, el archivo no se resiste, y hay opiniones de referentes políticos que siendo gobierno dicen una cosa y siendo oposición otra. Y acá sabe que el tema es difícil. El narcotráfico nos está interpelando como sociedad, nos va ganando un partido difícil, es un flagelo. Sí, por eso mismo parece claro que este es un asunto donde tiene que haber un gran acuerdo, donde tiene que haber una coincidencia multipartidaria, ¿no? Tiene que haber un reconocimiento básico de esto. Y a mí me parece, reitero, las opiniones contrarias las escucho con particular atención, siempre me resultan formas de mejorar el pensamiento de uno, me afirman las convicciones y no tengo ningún problema si me convencen en admitirlo, pero me parece que es bastante de sentido común. Yo no veo argumentos lógicos para oponerse a esto. Es más, tanto me sorprende que las muestras de opinión pública que dan a favor claramente estableció la última que se conoció, que de los votantes dispuestos o que dicen estar seguros de votar al Frente Amplio, el 48% está a favor de esta iniciativa. Me parece que no se puede politizar el tema. Senador Carlos Cami, de Alianza Nacional, Partido Nacional, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Muchas gracias, Emiliano. El agradecido soy yo, ha sido un gusto.